Leading Real Estate Companies of the World es la red número 1 inmobiliaria, con más de 60 años de experiencia y más de 138.000 realtors que forman parte de nuestra red global. Si lo que estás buscando es ganancia en dólares, un equipo que te acompañe, el mejor entrenamiento del real estate, tanto a nivel nacional como a nivel global, Central es tu mejor oportunidad. Soy Kevin Arlandi, director comercial y global manager de Leading Real Estate Companies of the World y Luxury International Portfolio en Argentina. Te espero en Central para tomar un café y poder contarte de esta gran propuesta. ¿Cómo les va? Es un gran placer saludarlos desde el diario Mi Belgrano. Continuamos conociendo historias de vida y de todo lo que pasa aquí en el barrio. Hoy la propuesta es conocer más acerca de la Fundación Rumbos. Para eso estoy con Silvia Goriat, ella es la secretaria. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, encantada de poder colaborar con Mi Belgrano y presentar a Rumbos desde un espacio que por ahí no fue presentado todavía en esta publicación. Bueno, muchas gracias por sumarte. Para toda la audiencia del diario Mi Belgrano, contame de qué se trata la Fundación Rumbos. Sí, bueno, Rumbos es una organización no gubernamental que se focaliza en la inclusión social y física de las personas denominadas con discapacidad. En particular, trabajamos en los problemas de movilidad, es decir, lo que se conoce como personas con discapacidad motora, pero también hay problemas de movilidad en personas que no ven, incluso personas que no escuchan cuando hay determinadas informaciones en el transporte y que se anuncian solamente oralmente, o sea que, y también hay personas con problemas de orientación, que pueden tener discapacidad cognitiva u otro tipo de problemas. O sea que nosotros nos ocupamos de la espacialidad y cómo ésta se puede organizar para ser lo más inclusiva posible. Nunca puede ser en términos absolutos, por eso no usamos el término diseño universal, porque es muy difícil lograr universalidad con tanta diversidad de problemáticas. Hablamos de diseño inclusivo. Contame una breve reseña de la historia de la Fundación. Claro, Rumbos surge originalmente a partir de una idea de Eduardo Joly, su presidente, para trabajar en realidad con familias que hubieran sufrido por accidente o por enfermedad un trauma que dislocara de alguna manera o incidiera fuertemente en la estructura familiar, en padres, hijos, es decir, que no solamente el problema es de la persona, sino que es de todo el grupo familiar. Al poco tiempo de empezar a trabajar en esto, yo me sumé, siendo yo arquitecta, y rápidamente él me propuso que vayamos profundizando en los problemas de accesibilidad que presentaba la ciudad y que presenta. Así que yo me aboqué a esa tarea y abrimos lo que se llamó el área de accesibilidad. Y gradualmente esa fue el área que nos ocupó prácticamente en su totalidad. Entonces, bueno, empezamos investigando qué pasaba en la ciudad de Buenos Aires. Al poco tiempo nos convocaron de Fundación Revivir, del Instituto de Rehabilitación, acá en el Bajo de Belgrano, porque había una iniciativa de construir 2.000 rampas y habían elegido la zona de Belgrano Núñez justamente porque en el Instituto de Rehabilitación había muchas personas que usaban silla de ruedas, que estaban empezando a moverse por la ciudad y esos eran los recorridos más habituales. Entonces les preguntaron del gobierno de la ciudad a dónde querían las rampas y ellos nos llamaron a nosotros y nos dijeron no tenemos idea de cómo organizar, dónde decirles que pongan las rampas. Ellos habían trabajado en unas rampas alrededor del instituto con un profesional, pero no como para trabajar frente a una idea de 2.000 rampas. Y bueno, y ahí nosotros desarrollamos un criterio que fue el de itinerarios peatonales accesibles, lo llamamos circuitos peatonales accesibles porque eran circuitos que entrelazaban los lugares de los cuales uno podía llegar a salir con los puntos claves, los centros comerciales, las estaciones, hospitales,
colegios, es decir, los lugares a los cuales uno va, no es que solamente uno circula por la calle, sino que uno va a lugares. Y era muy importante que las rampas no estuvieran solamente en la esquina del hospital, y después cruzás y del otro lado ya no hay nada porque en la otra cuadra ya no hay hospital, sino que se armaran itinerarios recorribles. Ahora, Silvia, hoy si tuviésemos que focalizar en la actualidad, ¿cuáles serían las principales problemáticas que se encuentran aquellas personas que tienen dificultades aquí en la zona de Belgrano? Sí, mira, te tengo que decir que si en esa época el problema era sortear el cordón de la vereda y que se pudo ir resolviendo con rampas, en este momento tenemos un problema muy serio con las veredas propiamente dichas y con el cruce peatonal y con las rampas, porque por una parte hemos logrado que se generalice la colocación de rampas, como que es obligatorio ahora, en todo cruce peatonal tiene que haber una rampa. Sin embargo, se sigue manteniendo, por ejemplo, el lecho para el desagüe pluvial del empedrado antiguo, que no sería tanto problema si no fuera que por encima de la superficie de tránsito vehicular hay capas de asfalto sobre asfalto que generan un escalón importante. Y además, el desagüe pluvial no siempre está al nivel de la rampa. Hemos medido rampas con un desnivel, o sea, con un escalón de hasta 7 centímetros. Entonces, muchas de las rampas, y las que se están construyendo ahora incluso, también las están haciendo con escalón, cosa que no correspondería. Por la calle Dragones, por la calle donde se está renovando todo el Bajo Belgrano, están construyendo rampas que no cumplen con el requerimiento de una persona que usa silla de ruedas o scooter. ¿Y qué es lo que te pide la gente, las personas aquí en Belgrano? ¿Qué es lo que faltan? ¿Cuál es la demanda que más se solicita? Mirá, desde el punto de vista del espacio público, poder transitar peatonalmente como puede caminar cualquiera. Ya nosotros tenemos dificultades por las obras en construcción, etcétera, por los baches, por las irregularidades. Hay muchísimas caídas, sí. Pero quien usa un elemento que es un rodado, tiene que estar zigzagueando permanentemente. Entonces, esa discontinuidad permanente, llego hasta la esquina y no sé si voy a poder bajar a la calle. Voy a tener que ir por la vereda de enfrente o retroceder hasta una bajada de vehículo, de un garage. Bueno, ese es un problema permanente y muy serio. En la esquina de Cabildo y Juramento, por ejemplo, que hubo un relevamiento que lo hizo María Rodríguez Romero de Rumbos, que ella ha hecho una investigación muy seria sobre rampas que incluso ha sido publicada en Belgrano. Bueno, fue con una persona o con una vecina que ella misma es usuaria de silla de ruedas. De las 8 rampas, 7 tienen problemas muy serios. Cabildo y Juramento. Bueno, o sea que ese es uno de los temas candentes. Otro tema candente en Belgrano, que te digo que es un problema de la ciudad de Buenos Aires, pero en Belgrano sucede mucho. El poder acceder a los comercios, el poder acceder los ingresos y los accesos. El ingreso, el poder dejar la vereda y entrar al comercio. La ley 962, que fue la que estuvo vigente hasta 2017, era una ley incorporada al Código de Edificación que incorporaba pautas de accesibilidad y fue reemplazada por otra que también tiene ciertas pautas de accesibilidad, no todas, pero sin embargo no se está cumpliendo con lo que dice la ley en relación a accesibilidad y a la obligación de que todo espacio con concurrencia de público tiene que brindar accesibilidad sin desnivel. Y si hay un desnivel, salvarlo con una rampa. Bueno, eso no está sucediendo. Se están inaugurando locales que no tienen accesibilidad en la entrada. Eso lo hemos verificado permanentemente, todos los días. Y eso es muy desgastante. Querés ir a un restaurante, necesitas comprarte una pilcha, tenés que ir a comprar alimentos, lo que sea. A la farmacia. A la farmacia. Entonces, es muy desgastante
y es como que tiende a decirle a la gente, ustedes vuelvan a quedarse adentro de casa, como lo hacían hace 30, 40 años. ¿Qué rol juega en todos estos casos los entes de seguridad, la policía, la gente que está en tránsito, por ejemplo? ¿Qué colaboración hay, si es que la hay? Absolutamente ninguno. Salvo que lo que te está sucediendo esté a 1 metro, 2 metros de un agente y vea lo que sucede y que vos le digas, por favor, ¿me ayuda? Entonces, si deja el celular y le presta atención a lo que vos le estás pidiendo, puede que te ayude. Pero si no, no hay ninguna incidencia en el personal, ni sé si tienen alguna consigna de brindar esa colaboración. Hablabas de Cabildo y Juramento, bueno, centro neurálgico de Belgrano. ¿Qué otras zonas dentro del barrio son las más complicadas? Que vos digas, bueno... A lo largo de Cabildo, a lo largo de, por ejemplo, Cabildo y Virrey del Pino, después tenés los, bueno, yo sigo viendo el tema de los itinerarios, ¿no? O sea, todas las zonas que tienen gastronomía, por ejemplo, y tienen centro comercial. Ese es un buen dato. Entonces, claro. Todas esas zonas, si vos tenés Cabildo que se ramifica para un lado y para el otro, es decir, tomás Ciudad de la Paz, podés, qué sé yo, Virrey del Pino, José Hernández, es decir, siendo una columna vertebral Cabildo con todas sus ramificaciones, es toda la zona muy complicada. Y bajando hasta acá, hasta Luis María Campos, lo mismo. Hay que ir eligiendo cuadra por dónde ir. Y respecto de los comercios, lo mismo. En algunos comercios muy poquitos se puede ingresar. Y en otros hay que llamar al vendedor desde afuera y que te muestre los productos afuera. ¿Sí? Muy, muy complicado. ¿Qué pasa de Cabildo hacia Kramer, por ejemplo, toda la zona donde está el mercado de Belgrano, por ejemplo, todas? De Cabildo hacia Kramer. También hay algunas rampas que están en mejor estado, pero los comercios es el mismo problema. Los comercios es lo mismo. Incluso hay institutos de salud a los que uno va porque tiene un problema de traumatología y que no tienen la rampa reglamentaria, tienen por ahí una rampa muy empinada. Complejo el tema. Es muy complejo, muy complejo. Pero acá yo quiero comentarte un detalle, que nosotros nos dimos cuenta, se le puede exigir a los comercios y a los edificios en general que tengan accesibilidad, ¿no? Hay que exigírselo. Pero también es cierto que a lo largo de décadas y décadas, la normativa obligaba a que haya un escalón a la entrada del edificio, por lo menos un escalón. Entonces, desde los organismos de gobierno, municipales y nacionales, hay una responsabilidad respecto de ese desnivel permanente. Hay ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, una ciudad que se llama Burlington, que queda en Vermont, tiene una peatonal en la que una iniciativa municipal fue tomar las cotas de nivel, es decir, la altura del piso de cada uno de los comercios, porque es una cuadra peatonal comercial fundamentalmente, y elevar la altura de la calle y darle ciertas ondulaciones como para poder ir nivelando suavemente la altura de todos los comercios con la de la calle. Entonces, uno no solamente circula, sino que entra en los lugares. Es muy práctica la forma. Pero para algo, es decir, por eso yo te decía, por algo uno circula, porque uno va a algún lugar. Y cuando uno llega al lugar, tiene que tener esa accesibilidad. Sí, solucionar todo. Exacto. Y otro tema, también en Belgrano, reflejando lo que sucede en Buenos Aires. Los edificios de vivienda, los edificios de propiedad horizontal. Cada vez recibimos más pedidos de asesoramiento en relación a cómo resolver el hall del edificio. Cuando vos llegaste acá, no sé si vos reparaste en cómo es el ingreso, y si no, te lo voy a mostrar a la salida. Justamente este es un edificio que tiene más de 40 años, sin embargo, tiene un ingreso en el que podés acceder sin escalones
entre lo que es la línea municipal, la llegada a la galería de adelante, digamos el porche, y el ingreso al hall, y bueno, y luego tiene ascensores, y de los ascensores, el tamaño de los ascensores permite que se acceda con una silla de ruedas o con un scooter, cosa que no siempre sucede. No, muchas veces no pasa eso, ¿no? Pero el tema de las viviendas, de estas que te digo, de propiedad horizontal, ya sea vivienda u oficina, también es un tema crítico acá en el barrio de Belgrano. Es muy difícil contar con un edificio que tenga la accesibilidad necesaria desde planta baja. Y los edificios que se están construyendo, muchos sí la tienen porque, bueno, porque es algo que se ve, que está a la vista y entonces hay que hacerlo más a nivel. Pero no siempre los ascensores brindan esa accesibilidad necesaria, con lo cual uno llega al hall de entrada y ahí se quedó. Todo lo que pasa aquí en el barrio, bueno, estamos conversando con Silvia Goriat de Fundación Rumbos para que nos cuente un poquito qué es lo que pasa aquí en el barrio. Ahora, ¿qué te pasa a vos después de tantos años, ¿no? Que estás en la fundación, traccionando, haciendo todo este tipo de gestiones todos los días? ¿Cuál es tu sensación general a vos a nivel personal? Estamos en un momento muy difícil. Cuando empezó la ciudad autónoma, nosotros nos estrenamos. Fue al mismo tiempo que empezamos. Nosotros empezamos hace 33 años. Y poco después fue la Convención Constituyente. Nosotros participamos a través de un movimiento que había, el Movimiento Ambiental Ciudadano, muy valioso, que fueron quienes nos convocaron para que presentemos proyectos. Y por eso pudimos incidir en el capítulo de políticas especiales, cuando a las personas con discapacidad las llamaban personas con necesidades especiales. Y era toda una promesa de una ciudad progresista, humana, etc. Logramos por eso modificar primero el capítulo de ascensores, cuando fue el problema con las puertas tijera, Sí. y luego todo el código de edificación. No es este el momento que estamos viviendo ahora. Ha habido un retroceso enorme en cuanto a tomar en cuenta las necesidades de la población. Los intereses son otros. Estoy hablando de la ciudad y también de nación, ambos. Entonces, es muy difícil. También nosotros, cuando fue necesario, hemos llevado adelante amparos, acciones judiciales, en relación al tema de las puertas tijera, culminando con el capítulo de ascensores. No fue necesario llegar al juicio porque apenas presentamos el amparo desde la Defensoría del Pueblo de Nación, que nos apoyó. El gobierno de la ciudad dijo no, lo vamos a hacer, porque no querían tener problemas. No es la situación actual. En este momento rebotan reclamos de cuestiones que son claramente imprescindibles. Y en el barrio de Belgrano, conversando con María, que ella está trabajando muy a fondo en la ciudad, en Belgrano, ella permanentemente hace relevamientos de obstáculos en las calles, en las veredas, las lleva a la comuna, a la Junta Consultiva. Ella pertenece al Consejo Consultivo, y son elevados los reclamos a la ciudad, pero no alcanza con eso, no alcanza. Es como querer sacar con una cucharita el agua de un bote que se está hundiendo. Sí, hay un tema de una problemática de una estructura general en todo De una estructura general, tal cual. Una cosa es cuando nosotros logramos, desde Rumbos y Redi, porque nosotros fuimos miembros fundadores de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tuvo mucha fuerza en aquella época en cuanto a incidencia en políticas inclusivas. Fue desde la Red, con el impulso de Rumbos, que logramos que se instale, que toda vereda que se refacciona o que se construye tenga una rampa. Eso lo logramos nosotros. Pero fue un logro estructural. Cuando incidimos en la ley es un logro estructural. Pero ahora, Rumbos, cuando hace un planteo, por ejemplo a la legislatura, no tenemos mayoría para que lo aprueben. Es toda una complejidad
cuando aparece todo este tema. Claro. Engorroso. Ahora, por ejemplo, bueno, es muy interesante porque nos convocaron para un asesoramiento en relación a la accesibilidad comunicacional en la legislatura, cosa que la verdad nos sorprendió. Pero bien. Pero salvo eso, todo lo que implicaría modificaciones edilicias que implican que necesitas un presupuesto, no son tomadas. Lo comunicacional no implica un presupuesto tan importante como tirar una entrada abajo para hacerla más ancha. Hacer una obra. Hacer una obra, claro. Entonces, ahora, hoy, yo siento que es muy importante que nosotros sigamos con esta tarea de ir para adelante, pese a todo, ¿no? Como a mí me decía mi madre, y que es una frase que la tengo muy metida dentro, de alma fuerte, no te des por vencido ni a un vencido, ¿no? Totalmente. Aparte todo esto de salir a contar, a comunicar y que el ciudadano sepa, en este caso, sí, en mi es Belgrano, muy importante. Que se sepa todo esto, suma siempre. Y te digo, y por suerte, la tarea que hemos hecho a lo largo de todos estos años incidió en que se forme un equipo de nueva generación de profesionales, como es María, como es Cecilia González Campo, que es arquitecta, como es Cecilia García Rizo, que es comunicadora y psicóloga. Tener 2 integrantes del equipo que tienen serios problemas de movilidad, una usa scooter, el otro usa silla de ruedas, y toda la experiencia que nos dio Redi, donde era una red en la que no eran solo personas con problemas de movilidad, había personas ciegas, personas sordas, personas con baja visión, madres de personas con discapacidad cognitiva, era un crisol de problemáticas representadas, era un todo también, y también personas sin discapacidad, porque tampoco propiciamos que se armen guetos. No entendemos que las personas con discapacidad se tengan que amuchar para armar un gueto. Siempre en una red inclusiva, con y sin discapacidad. Silvia, ¿cuáles son las coordenadas y las direcciones de la fundación para que aquellos que quieran meterse, empezar a visualizar de qué se trata? A ver, ¿cuáles son las coordenadas? En primer lugar, tomo una frase de Eduardo Joly, el valor de la incertidumbre. ¿Qué significa? Que alguien que tiene alguna discapacidad, que vive con alguna discapacidad, la persona no es la discapacidad. La persona tiene un potencial que no siempre se descubre. Hay que tomarlo como alguien más, como un par de uno. Abrir el diálogo, preguntarle qué quiere, qué necesita, qué le gusta, no solo qué necesita, qué desea, qué le gusta. Y invitarlo y convocarlo a que se sume en el logro de lo que necesita. Cuando surgió Redi, nos llamaba mucha gente y decía, ¿ustedes me pueden ayudar a conseguir trabajo? Estoy buscando, me anoté en este lugar, en este otro y no consigo trabajo. Y nosotros le decíamos, mira, no te podemos ayudar a conseguir trabajo, pero sí te podés sumar, y nos reunimos todos los sábados para justamente reflexionar y armar estrategias para resolver estas cuestiones. Entonces, esta es la idea, que se sumen personas con discapacidad, sus familiares, agruparse, participar en la junta comunal, sumarse en el apoyo a las actividades de rumbos o de otras actividades, hacer los reclamos que hagan falta y avanzar de manera de poder llegar a los planteos lo más estructurales posibles. Y en eso, organizaciones actuales de personas con discapacidad están dando el ejemplo cuando van a Plaza de Mayo, claro, por todos los problemas que se están viviendo. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, más allá que ahora seguramente después se van a sumar aquí en la entrevista la dirección, la página web y todos los contactos que tiene la Fundación Rumbo. Muchas gracias por sumarte al diario, a Mi Belgrano y contar todo en relación a la Fundación. Bueno, muchísimas gracias a vos. Bueno, nos encontramos en el próximo encuentro con una nueva entrevista aquí en el diario Mi Belgrano.
Leading Real Estate Companies of the World es la red número 1 inmobiliaria, con más de 60 años de experiencia y más de 138.000 realtors que forman parte de nuestra red global. Si lo que estás buscando es ganancia en dólares, un equipo que te acompañe, el mejor entrenamiento del real estate, tanto a nivel nacional como a nivel global, Central es tu mejor oportunidad. Soy Kevin Arlandi, director comercial y global manager de Leading Real Estate Companies of the World y Luxury International Portfolio en Argentina. Te espero en Central para tomar un café y poder contarte de esta gran propuesta.